Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Menéndez, soy profesora adjunta del laboratorio del Hospital de Clínicas del sector inmunología y voy a retomar el tema de las técnicas inmunológicas en el laboratorio clínico. Bueno, vamos a hablar de varias metodologías. Yo voy a comenzar hablando de las técnicas de precipitación. Después vamos a ir con las técnicas de aglutinación. Bueno, las reacciones de precipitación, una vez más, vamos a hacer hincapié en que en el laboratorio de inmunología siempre basamos todas nuestras técnicas en demostrar de diferentes maneras la reacción entre antígeno y anticuerpo. Ya sea lo que se quiera demostrar en el suero del paciente sea la presencia de anticuerpos, es decir, de la respuesta inmunológica del paciente, o la presencia de antígenos como un diagnóstico directo. Para que ocurran las reacciones de precipitación se requiere que el anticuerpo y el antígeno se encuentren en un medio fluido, que puede ser líquido o semisólido, y que se encuentren en equivalencia para que se produzca una red que vuelva insoluble esta reacción y que produzca la precipitación. Y de esta manera lo podamos evidenciar. A partir de que el laboratorio ha desarrollado diferentes técnicas, se ha logrado como amplificar la reacción antígeno-anticuerpo y no es necesario que se produzca esta equivalencia tan exacta. En estas técnicas sí, porque en realidad no se amplifica. Lo que estamos viendo es la reacción antígeno-anticuerpo pura y necesitamos que precipite para evidenciarla de alguna manera. Por eso es tan importante la equivalencia y que se produzca esta red insoluble. Bueno, como ya les dije, puede ser medio líquido o medio semisólido que se produzca, porque lo que se necesita es que difundan tanto antígeno como anticuerpo y se encuentren en algún punto de la matriz. Bueno, la reacción en general se produce con el antígeno soluble e interacciona con su anticuerpo específico y se forman esta red. No sé si vieron la gráfica que acá se encuentra la imagen, donde se ve cuando ocurre la precipitación de inmunocomplejos, que en general la situación ideal es cuando se encuentran en equivalencia, vieron formando la estrellita, que es esa famosa red insoluble de la que yo les venía hablando. Cuando hay exceso de antígeno es lo que llamamos efecto post-zona, que si bien se produce unión, no se forma esa red que necesitamos que se forme para que se evidencie la reacción, o lo opuesto sería el fenómeno de prozona, que es que cuando hay demasiado anticuerpo en la solución. Bueno, ahora vamos a hablar de las técnicas de precipitación en medio semisólido, que en general es en agar. Y bueno, un ejemplo clásico es la inmunodifusión radial. Durante muchos años estas técnicas se utilizaron para cuantificar las diferentes inmunoglobulinas. Hoy en día en realidad ha caído bastante en desuso, pero sí se continuó empleando sobre todo nosotros la utilizamos para la dosificación de inmunoglobulina D. Es una técnica que en realidad yo hablo de dosificación, pero es semi-cuantitativa. Ahora vamos a ver un poco, no sé si vieron en la imagen, donde se observa un agar de 3 colores en los hoyitos, se coloca el suero del paciente y en otros se puede colocar también calibradores que tienen cantidad conocida de inmunoglobulina D, que es lo que se compara con los hoyitos donde se encontraba el paciente. En este caso el antígeno, que es la inmunoglobulina D, va a difundir por el agar. En el agar se encuentra homogéneamente distribuido un anticuerpo anti-inmunoglobulina D. Cuando tanto la inmunoglobulina D del paciente como el anticuerpo anti-inmunoglobulina D se encuentren, se va a producir la formación de la red de la que ya hablamos, va a precipitar y se va a observar como un halo redondeado alrededor del hoyito. No sé si ven en el dibujo también del costadito, que es donde dice radial inmunodifusión, que se observa la red de la que estamos hablando. Acá vieron lo que yo les decía, que se utilizan estándares con cantidad conocida, por ejemplo de inmunoglobulina D, que es el ejemplo que estoy utilizando, para comparar con el suero problema. El diámetro, el cuadrado del diámetro es directamente proporcional a la cantidad de inmunoglobulina D o de la sustancia X que queramos hallar en la reacción. Bueno, la doble difusión en agar también es, como venimos hablando, es una técnica de inmunoprecipitación en medio semisólido. Acá lo que en general esto es, no sé si lo han escuchado nombrar, pero se usa para la detección de anticuerpos anti-aspergillus. Es la técnica en la que se basa la doble difusión ARCO5, que es el gol estándar para la detección serológica de hidatidosis. Y bueno, como ven en el agar, ahí hay diferentes hoyitos. En general lo que se coloca es en el centro el suero problema, es decir, el suero del paciente. Y en los hoyitos de alrededor se colocan diferentes antígenos del germen a estudiar, ya sea hidatidosis, ya sea alguna micosis, lo que sea. Y ahí se observa cuando difunde el anticuerpo al paciente, si el paciente lo presenta, difunde y el antígeno también.
cuando se encuentran se forma como un arco de precipitación, que es donde se evidencia la reacción, y es decir, se demuestra que el paciente presenta anticuerpos anti el germen que nosotros estamos buscando detectar. Es decir, lo que demuestra es la reacción inmunológica del paciente. Bueno, continuamos, como decíamos, con las técnicas de aglutinación, sin olvidarnos de que también las técnicas de precipitación, no debemos olvidarnos que también hay en medio líquido, que son los que se le llaman las técnicas de floculación. Una de las más comunes que ustedes la deben haber escuchado nombrar es el RPR, que lo usamos habitualmente en el laboratorio de inmunología para la detección de sífilis, de reaginas para sífilis. Bueno, técnicas de aglutinación, entonces, continuamos. Bueno, las técnicas de aglutinación en general se producen, se dan sobre una sustancia, por ejemplo, pueden ser partículas de látex o pueden ser glóbulos rojos sensibilizados con determinado antígeno, es decir, que presentan determinado antígeno, ¿no?, en su superficie, que se coloca en forma artificial. A eso se refiere sensibilizados. En el caso de ser glóbulos rojos que se utilicen como partícula sensibilizada, digamos, se llama hemaglutinación, y bueno, y también una técnica muy común de aglutinación es aquella con partículas de látex, en donde se sensibilizan las partículas de látex. A veces también se pueden utilizar bacterias, por ejemplo, si lo que queremos demostrar es la presencia de anticuerpos frente a determinada bacteria, que allí la bacteria ya tiene el antígeno en su superficie, que le es propia, y no necesitamos sensibilizar. En general, estas técnicas son semicuantitativas y se puede realizar diferentes diluciones y ver hasta dónde llega la aglutinación de las mismas. Como vieron, el concepto de la red antígeno-anticuerpo, acá en el dibujito también se muestra, que es lo que se evidencia en la técnica de aglutinación, y ahora vamos a ver de qué manera. ¿Vieron los ejemplos que dimos anteriormente, que se puede utilizar como superficie una partícula de látex sensibilizada con determinado antígeno? Un ejemplo claro que se usa mucho en el laboratorio, se usó durante mucho tiempo, es para la detección de factor reumatoideo. Vieron ahí lo que sería un resultado negativo, donde la muestra se ve homogénea, y un resultado positivo, donde las partículas de látex aglutinaron con el suero del paciente, por la presencia de factor reumatoideo o lo que estemos buscando. Bueno, las técnicas de hemaglutinación, que también ya hablamos, que bueno, son aquellas donde lo que se usa como base es un glóbulo rojo sensibilizado con el antígeno en su superficie. Y acá lo que generalmente evidenciamos es la formación de una malla que se forma con los glóbulos rojos unidos por los anticuerpos presentes en el suero problema. En general, nosotros, por ejemplo, una técnica muy común que utilizamos es el TPHA, que es para la demostración de anticuerpos treponémicos en la sífilis. Y bueno, lo que observamos vieron que nosotros utilizamos diferentes pocillos, en los diferentes pocillos cuando se forme la malla, vamos a ver la reacción que se produce, y entonces eso hace que veamos la mallita, vemos como un fondo homogéneo. En cambio, si esta malla no se produce, los glóbulos rojos decantan y queda, ¿vieron? Acá vemos la red que se formó. Esto sería una reacción positiva y esto sería una reacción negativa. Lo que nosotros hacemos habitualmente es hacer diluciones seriadas y vemos en las diferentes diluciones hasta cuál dilución se forma la malla. Por ejemplo, esto sería un paciente. Hasta la tercera dilución sería positiva, a partir de la cuarta sería negativa. Eso es lo que le permite hacer una técnica semicuantitativa. Vieron en el monoslide ocurre lo mismo. El monoslide justo lo habíamos estado discutiendo acá, porque el monoslide se puede hacer de ambas maneras, o sobre partículas de látex o sobre glóbulos rojos. Acá muestra un ejemplo sobre glóbulos rojos. Bueno, gracias por su atención, espero que hayan entendido, y si tienen preguntas o dudas se pueden dirigir a este mail, donde nosotros los contactaremos y se les responderemos.